Congreso Hábitat es una propuesta para generar visión estratégica a través de la selección de expertos, empresarios y directivos dispuestos a compartir su conocimiento y su experiencia. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que los cambios disruptivos no necesariamente deben ser vistos como una amenaza, sino como una gran oportunidad derivada de su importante impacto positivo en términos de nuevos bienes, servicios e innovaciones y en nuevos sectores, negocios y empleos. Lo que sí que hay que tener claro es que en ese proceso de cambio el reto lo tenemos hacia adentro. En la parte de mercado yo creo que ha habido ejemplos más que importantes, pero sí que hay algo cultural que además nos ocurre muchísimo en las empresas y es que, como solemos decir, hay que dejar de estar enamorado de los productos para empezar a estar enamorado de los clientes. El gran valor añadido que te pueda traer de una marketplace horizontal es la gran cantidad de tráfico que puedes entrar, ¿no? O sea, es cantidad y es volumen. Y en cambio, lo que viene siendo lo que es la parte marketplace vertical es la eficiencia de venta, es decir, es que cambiamos el volumen por valor y la cantidad por la calidad. Se está produciendo un cambio en cómo somos, que es lo más interesante desde mi punto de vista que tenemos que analizar. El consumidor, nuestros clientes, ¿han cambiado? ¿En qué dirección? Los productos que yo tengo, ¿cómo los puedo acondicionar para que esa nueva demanda, esa nueva forma de ser, coincida con lo que yo estoy produciendo? Vamos a analizar todos los pasos de ese cliente cuando contacta con nosotros. Por ejemplo, si ese catálogo que le hemos ofrecido, que puede ser, o para nosotros pensamos que es interesante, pero luego al final para el cliente no lo es, pues tenemos que volver a cambiar ese mensaje. Y así con cada uno de los pasos dentro de ese Customer Journey, intentar detectar esos puntos de dolor, que se llaman, esos puntos, esas fricciones que hacen que no sea ese viaje del cliente fácil, desde que empieza a considerarnos hasta el final, y es una mejora continua. Todo va a estar a la venta online, todo va a estar en el e-commerce y esa va a ser también una gran revolución y de ahí la necesidad de estimular experiencias no replicables en el online, experiencias de consumo, de socialización que no se puedan replicar domésticamente.